Hola, hola mi gente mágica. Hoy tenemos otro podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Yo soy Maelis, su bruja de confianza de siempre. Y hoy nos toca la sección Bruja Geek con las recomendaciones que tantos les gustan a ustedes sobre libros. Hoy tenemos libros, recomendaciones de libros, también de algunas películas, series. Y toca como tema de hoy el especial 2 de fantasmas. Así que prepárense, pero antes que nada, no olviden suscribirse a este canal, dar like a este video para mostrar su apoyo y así nosotras poder continuar. También no olviden ver los otros especiales de Bruja Geek, sobre todo el especial 1 de fantasmas, por favor. Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales que al pie siempre las dejamos. En fin, como les decía, en este episodio número 7 ya de Bruja Geek, tenemos el especial Fantasmas 2. Y hoy les traigo algunas, como les decía, series, ¿sí? Que me gustaron mucho, que quería hacerles como mención honorífica porque son series que en su momento me encantaron, me impactaron incluso. Y no voy a mentir, una que otra tuvo como su escena que me sobresaltó, cosa que, bueno, como saben, es raro en mí que me pase. No por presumir, sino porque no tengo reacción de sorpresa ante cosas que en realidad no suelen ser sorpresa en general en mi vida. Así que esto es como que les da un buen puntaje ya de por sí, pero es que aparte la trama y todo el desarrollo de estas dos series es impresionante, es increíble, ¿sí? Las series son La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor. Tanto Hill House como Bly Manor son dos producciones, si no tengo mal entendido, de Netflix que salieron hace algunos años, ¿sí? Que tenemos algunas producciones maravillosas, espectaculares, con esta dirección que las hemos hablado en otros especiales, como lo son, por ejemplo, que he mencionado en especial de vampiros y mencionado también en el primer episodio de este podcast, de esta sección, ¿sí? Misa de Medianoche, ¿ok? O sea, son esas producciones que encantan, fascinan y que la verdad que te dan ganas de que haya algo más así, pero que también se entiende que son súper especiales por sí mismas. Y que bueno, la repetición de que se den este fenómeno es como no muy seguido. Entonces nos centramos en lo que es La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor. La primera está inspirada en el libro de Haunting of Hill House, me parece que es correcto el título. Y cosa curiosa, ¿sí? Que creo que pocos le prestaron mucha atención, o sea, pocos le prestaron atención, realmente no le dieron mucha atención a La Maldición de Bly Manor, es que está basada en la novela de terror gótico Otra Vuelta de Tuerca. Es de Henry James y fue publicada en 1898. Espero no equivocarme, me acuerdo que tenía muchos 8. El creador de la serie usa la obra de Henry James como base central, pero también incorpora, ya les voy avisando, algunos elementos de otros relatos, ¿sí? Es como una adaptación, pero que se tiene como central en la historia otra vuelta de tuerca que sigue justamente la joven una joven, sí, historia de una joven institutriz que llega a la mansión Bly, a Bly Manor, para cuidar a los niños que habían sufrido muchas pérdidas. De hecho eran huérfanos y habían quedado al cuidado de su padre, del hermano de su padre, de su tío, ¿sí? Y hay como muchos misterios secretos y una vuelta de tuerca en la historia que la hace sumamente interesante. A comparación de lo que es La Maldición de Hill House, Bly Manor avanza un poco más lento, más dramáticamente. Bien, tiene como un encanto del gótico victoriano súper lindo, ¿sí? Sobre todo en este desarrollo de la conexión con la muerte, con los muertos, los espíritus, fantasmas que aparecen. Y hay un punto que me gusta mucho, ¿sí? Antes de pasar a lo que es La Maldición de Hill House, que creo que va a ser la favorita de ustedes y es mi favorita, no lo voy a negar. Bly Manor tiene su encanto, pero como primero sale La Maldición de Hill House, fue el impacto
y es por eso que se la aprecia y se la quiere tanto, ¿no? Ambas series tienen un punto que a mí me gusta mucho, que es antes del nombre de la casa o la mansión. Hill House es una, Bly Manor otra. Esto, la premisa de maldición, ¿sí? Que no hace hincapié, ¿ok?, en que la maldición sean los muertos, sino que hace hincapié en que la maldición se desarrolla cuando los muertos, es decir, la conexión con el pasado, con lo que se ha vivido, con lo que ha existido, intenta olvidarse, intenta bloquearse y se intenta avanzar sin poder resolver primero lo que hay ahí detrás, ¿no? Esto me parece sumamente importante, porque más allá de que no es el tema desarrollado principal, está visto, está puesto, porque creo que culturalmente hablando, el olvidar a nuestros muertos, a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, y olvidar las historias que hemos vivido, ¿okay?, con ellos o lo que fue antes, no querer recordarlo, no querer saberlo, nos produce cierto bloqueo y nos produce cierta traba. Hoy en día muchas terapias hablan de cortar con los que vinieron antes de nosotros, de olvidarlos, de erradicarlos, de borrarlos de nuestras vidas, y que con eso se va a poder superar y seguir adelante. No hay ninguna historia en ninguna cultura en el cual esto haya tenido éxito, sino justamente lo contrario. Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Entonces es muy necesario tener presente los que fueron antes, que tal vez no fueron personas perfectas o no sean historias perfectas, que es lo que se desarrolla justamente en estas dos series, pero que es necesario recordar para, primero, no repetir errores, no repetir patrones, y segundo, porque la muerte real, la muerte absoluta se da en el olvido, ¿sí? Y produce un desequilibrio en el vivo, bloquear, olvidar al muerto, ¿no? Produce como un constante desequilibrio en la vida, algo falta o las cosas no se dan o se trancan o se estancan justamente por este afán de querer olvidar al muerto, de querer olvidar de que lo que son es lo que vamos, hacia donde vamos, ¿no? Y que no va a estar nada bueno cuando seamos olvidados, claramente. Entonces estas dos series tienen como este significado ahí súper presente, sea a propósito o no, y que me parece maravilloso. Creo que por eso es que las amé tanto, ¿no? Hill House va con una historia bastante similar, una casa en la cual ocurre una tragedia porque justamente hay eventos espirituales, hay eventos sobrenaturales que no son tomados en cuenta o no se presta atención, pero creo que lo que más me gustó y disfruté de Hill House es el desarrollo de personajes con habilidades extrasensoriales con mucha sensibilidad, ¿sí? O sea, personas muy sensibles a lo espiritual y que sin embargo no son tomadas en cuenta como tal. Es decir, que mucho de lo que se vuelve la maldición de Hill House es por ignorar que estas personas existen y lo que pueden hacer y no cuidarlas, ¿sí? El tachar como está loca, mamá está loca o enloqueció y es imposible que sientas todas esas cosas, no las vea, hace que incluso de los padres se traslada esta maldición de ignorar, de querer aparentar como que no se tiene esa sensibilidad o no se tiene esa conexión con lo espiritual, lo cual lleva a un mal resultado, obviamente. Y esto se da todo dentro de esta historia familiar, sí, que tiene como un desenlace trágico que se repite por haber transformado esto en una maldición, por haber vuelto esto y apoyado esto a una maldición, ignorando todos, absolutamente todos, ignorando las cosas que se veían, que se sentían, tratando de bloquearlas. Entonces creo que son dos series que, aparte de estar en este especial de fantasmas, son muy apreciables en cuanto a significado, y me parece que muchas personas se pueden llegar a sentir identificadas por ahí si han tenido este tipo de experiencias o vivencias cuando eran chicos. A mí me pasó, a mí me pasó de hecho
Siempre tuve como fobia con el tacto, con tocar a otras personas o otros sujetos, otros elementos, que es algo que me emocionó mucho ver en un personaje que amo. Sí, no quiero dar muchos spoilers de La maldición de Hill House. Y nada, también he visto o tenido contacto, escuchado historias de personas que tienen experiencias parecidas, similares al desarrollo de los otros personajes. Entonces puede llegar a haber mucha identificación en incluso lo que es la presentación, ¿sí? de los diferentes tipos de percepciones extrasensoriales o vivencias en lo que sucede y se ve en el transcurso de lo que es la historia. Así que súper recomendado La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor. Son series no muy largas y la verdad que los capítulos se pasan uno tras de otro. Hay algo sumamente interesante en cómo las películas y las series suelen relacionar a lo que son los muertos, que es esa capacidad de, tal vez mostrados de formas más terroríficas o menos terroríficas, pero en fin, reflejadas en las actuaciones y en las historias representadas, ¿sí? De los muertos ayudar en algo, de los muertos ayudar en medida de lo que les es posible. Sobre todo hablando de la diferencia entre muertos evolucionados, ¿sí? Y muertos que no tienen tanta evolución, o sea, muertos que pueden llegar a conocer más verdades, como aquellos que están atrapados, ¿no? Pero que de alguna u otra forma pueden llegar a dar una mano, ¿no? Al vivo en alguna situación, en algún momento o en algún peligro, ¿sí? Y esto aparece muchísimo en mi segunda recomendación, que es una película, ¿sí? Que me gustó mucho, mucho. La disfruté, me encantó, encantada con esta película, que es Teléfono Negro. Acá entre paréntesis, me gustó mucho más la primera que la segunda. No es que la segunda sea terriblemente mala, aunque está ahí, está para mi opinión y mi gusto, está como en la cuerda floja, pierde mucho la esencia de la primera y pierde mucho la representación o la importancia de los muertos que tiene la primera. Que es muy interesante la propuesta que trae esta película, en donde mezclan thriller policial de asesinos, ¿sí? Con los muertos que aparecen a intentar ayudar justamente a una nueva víctima de un asesino serial, ¿sí? Los personajes principales son niños y que se comunican, ¿sí? Para ayudar a uno que ha sido atrapado, que está preso, ¿ok? En contra de su voluntad por este asesino serial, y cómo buscan ayudarlo en medida de lo que pueden, como les digo. Esto me pareció fascinante, ¿sí? Que hayan plantado en los muertos que aparecen, los fantasmas que aparecen de estos niños. Vamos a usar la palabra fantasma, que tanto a mí no me fascina, no soy fan, pero que bueno, a veces hablar sobre, por ejemplo, niños es como un poco impactante, ¿no? Primero ese riesgo que corrió de traer este tipo de representación, ¿sí? Y que fue realizada muy bien, muy bien. Y segundo, esta idea de que muertos que están estancados o que han sufrido fuertes muertes, ¿sí? Imprevistas, violentas, cómo se tiene conocimiento, ¿sí? No conocen la verdad absoluta de lo que les ha pasado o resoluciones al completo en las cuales pueden ayudar, porque están en un estado de justamente estar atrapados, estar como presos, perdidos, pero que sin embargo muchos pueden llegar a ayudar o tratar de orientar o auxiliar al vivo, ¿no? Como este primer paso hacia la evolución desde el reconocimiento de lo que está sucediendo, y esta película lo muestra. Y me gustó que apareciera así, de esta manera. Todo gira, bueno, en torno, como les digo, sin dar muchos spoilers porque la tienen que ver, un asesino serial, ¿sí? De niños, secuestra a niños en ese poblado, bien, y el personaje principal es un telefonero que aparece, que conecta a los vivos con los muertos, ¿ok? La segunda, ya les digo, no me gustó demasiado. En resumen, es como si hubieran querido hacer una especie de copia de Freddy. Freddy, que es un
un personaje y una película que me gustan mucho, que soy muy fan. Entonces, querer transformar lo que era la primera en esto no me terminó de zorrar del todo. Tiene para mí algunas escenas extremadamente bizarras. No es que me moleste lo bizarro, pero cuando ya es en extremo o que no encaja, sí me produce como una especie de molestia o irritación. Me gusta sí un poco el giro un giro que da la trama, que justamente da cierre a algo que presentan en la primera. Esto sí por ahí me gustó, me atrapó y me hizo continuar viéndola. Pero bueno, como les digo, creo que la segunda no llega a lo que fue el nivel de la primera, que me gustó un montón y que por eso se las traigo como recomendación y le realizo este análisis, ¿no? En fin, véanlas de todas maneras, la 1 y la 2, y me comentan qué les parece y si notaron estas cositas que les menciono acá. Volviendo a lo que es el tema de las películas y los muertos pudiendo ayudar a los vivos y por eso son tan necesarios, hay una viejita pero bonita que cada tanto la vuelvo a ver porque nada, me gustó mucho en su momento y me gusta volver a verla. Tiene una trama interesante, atrapante. Que bueno, de acuerdo a la traducción, puede variar, sí, pero comúnmente se la encuentra como Embrujo en Connecticut. Comienza siendo la historia de un niño que tiene cáncer y su lucha y la madre ayudándolo y la familia, cómo se divide, las peleas, viejos demonios que surgen por atravesar este dolor, este sufrimiento, esta situación tan difícil, el no querer soltar, no querer dejar en manos de la muerte algo que apreciamos tanto, no querer soltar ni dejar ir y la lucha que conlleva justamente esto. Y acá es cuando surge en Connecticut, porque siempre pasa en Connecticut, algo tiene Connecticut, no sé qué, pero algo tiene, que siempre los embrujos, casas malditas o casas embrujadas, casas infestadas o poseídas, están en Connecticut. Se mudan a una casa que daba más cerca del hospital, donde realizan el tratamiento, y ahí es cuando comienzan las apariciones, ¿sí? Y la historia detrás de lo que hay en esa actividad fantasmal, esa actividad paranormal, otra palabra que no me gusta demasiado, pero aplica. En Bruja Geek aplica porque así nos traen las películas, así nos traen las series, la mayoría, entonces aplica en esta sección del podcast. En fin, aparecen los muertos intentando, revelando la importancia del muerto, revelando. Del muerto haciendo que todo cierre, que todo encaje, que se entienda o se complemente de tal manera que podamos desarrollarlo o guiarnos, ¿no? No voy a hablar más porque ya es dar como mucho spoiler, pero tenemos mediunidad, sesiones mediúnicas espíritas, tenemos un poco de lo que es invocaciones o magia oscura detrás, tiene de todo. Es una película que aprecio un montón y que recomiendo, así que Embrujo en Connecticut, me la ven. Realmente habría que investigar qué era antes Connecticut, dónde se puso ese pueblo, esa ciudad, porque es verdad que se menciona muchísimo en estos tipos de casos o de vivencias, ¿no? Hay una serie que es específica, acá me pongo en modo bruja geek, muy nerd y otaku, aviso, una serie específica que le tengo un montón de cariño, que le tengo un montón de fanatismo. Amo el diseño, amo el desarrollo de la historia. En mi recomendación, lean el manga, que la historia se va poniendo cada vez más oscura, rara, en buen sentido, atrapante. Que es la de Hanako-kun. No me acuerdo nunca el nombre completo porque es larga, ¿sí? Se llama Shibaku Shonen Hanako-kun. Hanako-kun del baño.
que sí conocen un poco de estas leyendas populares de fantasmas japonesas que amamos profundamente porque son bien creepy, bien de terror. En realidad existe un tipo de fantasma que aparece en el último cubículo que si se golpea 3 veces llamándola, es femenina, Hanako-san, se aparece y te cumple un deseo, pero a cambio. En esta la propuesta trae a una Hanako-san, pero como Hanako-kun, un muchachito fantasma, y a Nene, amamos a Nene profundamente, que puede verlos, puedes ver a los muertos, puede ver a los fantasmas de la escuela, y bueno, empiezan las aventuras porque aparece una radio que cuenta las historias, ¿sí? Populares, las leyendas populares de fantasmas de la escuela las cuenta mal, haciéndolos pasar por malos a estos fantasmas cuando inicialmente por ahí no tenían una historia así, ¿no? Y es el descubrir quién está detrás y también descubrir la historia detrás de Hanako-kun. Y bueno, un desarrollo de los personajes increíbles, nos aparece un muchacho de familia de sacerdotes, ¿sí? que expulsa demonios, que los exorciza, y como también forma parte de este trío impresionante, mente lindo. Y bueno, más personajes que van sumando lo que es la historia. No quiero contar demasiado porque en serio me encantaría que la vean. Miren lo que es este tipo de ilustración. Es preciosa, realmente es preciosa y te hace llorar, te hace emocionar, te hace todo, y lo principal es que gira en torno a lo que es las creencias de los fantasmas, y creo que lo desarrolla bastante bien a este tema, así que bueno, me cuentan si la ven, sobre todo, y si se unen al club de fans de esta serie que es, no sé si de mis favoritas, la primera o la segunda, porque me encanta. Bien, volvemos al tema, ¿sí? Salimos de lo que es el anime. Ya había recomendado alguno que otro en el anterior especial. Por ahí, si les interesa ver, si no es tanto temas fantasmas como tal o muertos como tal, pero si les interesa ver este juego entre lo que es el limbo intermedio o el purgatorio intermedio, hay varias series coreanas, K-drama, que lo desarrollan bastante bien y que está sumamente bien expuesto y explicado y actuado, por supuesto. No las podía llevar porque no son tan de terror en sí. No las podía llevar a cuando se venga el especial terror de Asia, parte 2, que amaron, y que bueno, voy a volver a traer parte 2 por supuesto, pero que me parece interesante ponerlas acá en este intermedio entre el juego de la vida y la muerte y siempre existencia de un purgatorio o un término medio, un limbo, ¿ok? Algunas son por ahí más románticas, pero que está bueno cómo exponen el tema, que son por ejemplo Hotel de la Luna, amamos Hotel de la Luna, Rumbo al Infierno, que el webtoon es de estos casos en donde la serie, para mi opinión, supera al webtoon. No me pasa siempre, como me pasó por ejemplo con Sweet Home, que para mí el webtoon es tremendamente superior a que, bueno, actuaciones del K-drama hacen que sea muy apreciable. Pero con Rumbo al Infierno me pasó que me gustó mucho más la adaptación, ¿sí? Que no la alargaron demasiado por ahí. El webtoon me pareció que hubo como un alargue innecesario, pero bueno, recomiendo, ¿sí? Bueno, del Hotel de la Luna, el Hotel de la Luna es el intermedio, ¿sí? Este paso de almas en Rumbo al Infierno empiezan a aparecer seres que aseguran un castigo divino, ¿sí? Condenan a personas X a irse al infierno tal fecha, la van a buscar y supuestamente lo envían al infierno, pero luego ¿sí? aparece como que resurgen algunas de esas personas, y como alrededor se va desarrollando todo un movimiento espiritual súper, hiper, mega sectario, por supuesto, y cómo se encuentran dos bandos que ya generan un dios en eso, y bueno, está tremenda, mírenla.
Alquimia de almas, ¿sí? No habla por ahí del punto intermedio, pero sí habla de la presencia de almas y cómo cada alma es única, tiene su propia energía, habla por ahí de intercambios de cuerpo, entonces cómo se desarrolla esto de la persona es por lo que representa su alma dentro de su cuerpo, su espíritu fuera de su cuerpo. Y está muy linda, muy muy linda. Después creo que podría llegar a recomendar también Tomorrow, que prepárense para llorar con eso. Es lindísima, nos habla así de especie de parcas, lo que serían para la cultura coreana. No me mencionen en comentario los Sasha Boy, no, por favor. Acá están muy bien representadas estas parcas en la cultura coreana, ¿sí? Y hay historias que la verdad que te dan mucho enojo y hay historias que te desgarran el alma y te preguntas cómo sigue existiendo después de esto. Ay, sobre todo la del perrito, por favor. O la del señor que era que había estado en la guerra, ex soldado. Mírenla, no puedo ser la única que sufrió. Miren Tomorrow. Dead Game. Qué pedazo de serie y qué pedazo de webtoon. Dead Game, tanto el webtoon como el K-drama, hiper recomendado. Hiper recomendado. Tenemos la presencia de la muerte misma. Encima una actriz épica que hace una muerte épica. ¿Sí? Un muchacho que no tenía, o sea, tenía toda la vida arruinada, no conseguía trabajo, no había una serie de eventos desafortunados, ¿sí? Que lo llevaron a donde estaba, se quita la vida, se burla prácticamente de la muerte y empieza a pasar diferentes vidas, ¿sí? En donde la muerte, o sea, él representar, o sea, pasar a diferentes vidas de gente que se está a punto de morir, ¿sí? Por diferentes circunstancias y tiene que tratar de sobrevivir en esa vida. Entonces la muerte trata de darle una enseñanza de cómo la vida es tan valiosa, lo difícil que es retenerla, conservarla, ¿no? Y que empiece a apreciar un poco más en lugar de estar desperdiciándola por creerse sin salida, ¿sí? Para nada se juzga dentro de lo que es esta serie, lo que es el suicidio, no se juzga para nada, ¿no? Sino que se da como otro punto de vista mostrando diferentes situaciones exageradamente trágicas y también exageradamente insalvables, como para cambiar, ¿no? Un poco la óptica del que el personaje principal tiene. Tremendo elenco de actores, actrices, así que Dead Game súper, súper recomendada. Y por ahí también en esta isla, sí, perdón, bueno, la serie se llama Island. En esta línea quería decir de series que hablan como no de intermedios o limbos o purgatorios, ¿sí? Como en Tomorrow que te mencionan directamente sí el purgatorio, pero sí en esto del traspaso de vidas o como el alma sí acarrean diferentes vidas, ciertas culpas, buen karma y mal karma, tienen a Island, que no se las recomiendo solamente porque está Chaunu, nada más que por eso no se las estoy recomendando, que es el padrecito de la serie, sino porque está bastante buena. Rescata un poco de lo que eran los K-dramas de época de antes, no es solamente de época actual, pero bueno, si hablamos de otras vidas se entiende, ¿no? Y ese dramatismo y a la vez nos pone un cura súper mágico con su espada combatiendo demonios y está buena, está muy buena, sí, va por ese lado. Volvemos entonces a lo que es el especial específico fantasmas en series, películas y libros y acá les voy a hacer una mención que dirán, ok, qué extraña mención y qué tiene que ver con los muertos, pero escuchen el análisis, por favor, se los pido. Les traigo la serie, pero sobre todo la película final de los Peaky Blinders, porque no van a poder entender la película sin la serie, primero, y segundo, porque en la serie se nos presenta quienes en la película van a ser los fantasmas de esta obra, ¿sí? De esta representación, ¿ok?
tiene eso que nuevamente me gusta, verán que soy una dramática melancólica, de presentar a los fantasmas como con la conexión del pasado, lo que se quiere olvidar, bloquear, pero que al fin y al cabo siempre nos va a seguir, un paso detrás, ahí pegadito a nuestros talones. Entonces, la representación que se hizo de los muertos en la película, sí, el último, no me acuerdo cómo es el nombre de la película, que no me gustó tanto como la serie, pero que esta representación, la verdad, y aparte que tiene una actriz que, bueno, esta representación de los muertos siguiéndote, como para que no olvides, no recuerdes lo que fue, lo que es, lo que hiciste de tu vida, lo que transitaste, lo que caminaste, lo que pasó, sucedió, que se me hizo súper interesante. Ver una película de este tipo para que se tire, o sea, siempre mencionan, ¿no?, un poco de lo que es algunas creencias, okay, espirituales de ciertas etnias, pero acá lo pusieron, en la película lo pusieron específico y me agradó un montón. Me agradó un montón esta representación de los muertos como recordatorio constante de lo que fue y de lo que fuimos y ahora somos. Así que bueno, si les interesa, aparte la serie está buena, está muy interesante. Si les interesa, les dejo esta recomendación. Por supuesto, vamos a pasar a algunos clásicos, nuevamente viejitos pero bonitos, que son El Orfanato, que en su momento cuando salió El Orfanato la vi de noche sola y me dio un regustito de susto bastante interesante, ¿eh? No quiero desarrollar demasiado, porque es dar como muchos spoilers. Se imaginarán que transcurre en un orfanato, que hay niños, que parecen muertos. No quiero, porque ya la propia película ya como que te va llevando, ¿no?, en lo que es la trama, pero no se pierdan del orfanato. Y tampoco en viejitos, tradicionales y súper bonitos, Poltergeist. Que todo este mito rodeando algunas que otras escenas con ciertas utilizaciones polémicas. También creo que tiene como alrededor historias, no sabemos qué tan ciertas que no, que hubo en el elenco, me parece que hubo en el elenco una persona que después fue un asesino, no me acuerdo si eran estas en específico, pero sí que algunos actores no terminaron muy bien, o sea, estaba como rodeado de mucha leyenda y en su momento la película daba bastante miedo e impresión, ¿no? No, no por ahí ahora tanto con los efectos especiales que hay y todo eso, pero infaltable Poltergeist. Infaltable. Pasando a la parte final, ¿sí? No quería hacerlo súper largo porque, bueno, por ahí si tiro demasiadas películas, demasiadas series y voy sacando como mucho, no da tiempo por ahí anotar y ver, ir viéndolas. Al final se van a pasar más mirando Bruja Geek y anotando y no viéndolas. Y yo quiero que vean estas recomendaciones. Pasando al final, traigo 2 libros. El primer libro, ¿sí?, quitando la historia principal, tiene aparición de fantasmas. Y es Cumbres Borrascosas. Bien. Cumbres Borrascosas tiene una conexión constante, más allá nuevamente de la historia principal, de todo lo que se pueda desarrollar y analizar de este libro, ¿sí? Soy un cliché, pero de mis libros favoritos, y durante mucho tiempo fue mi libro favorito y me lo leía una vez al mes por lo menos, ¿sí? Obviamente después fui descubriendo más libros que por ahí me encantaron y no destronaron Cumbres Borrascosas, porque a ver, te introduce en la época. Emily Bront es una escritora, fue una escritora, sí, rompedora de todo, rompedora de ideologías de la época, de creencias, de cosas instaladas, de la propia imaginación de la época. O sea, dedicaría un podcast entero a Emily Bront o a las hermanas Bront, aunque de las 3 mi favorita es Emily. Más allá de lo que es la historia principal, ¿sí?, tiene constantemente conexiones del pasado, ¿sí?, con el presente y en desarrollo con lo que va a ser, lo que va a suceder. Los fantasmas
no aparecen solo al final de la obra, cuando Heathcliff ya triunfó, está solo en su trono. No me digan por favor que no leyeron Cumbres Borrascosas y que les estoy haciendo spoiler, por favor no me digan eso. Es un clásico, ya no existen spoilers con respecto a Cumbres Borrascosas. No, bueno, cuando Heathcliff ya está en su trono pero solo, no es como que ahí se empieza a volver loco y empieza a verla a Catherine, a Katy, sino que en el constante desarrollo de la historia te va hablando de los fantasmas del pasado, de los que fueron, y cómo olvidándolos sí repercute en el que es el futuro o el mismo presente de los protagonistas que se van dando, ¿no? Y cómo la historia continúa una vez que se recuerda lo que fue, se recuerda a esos muertos, esos fantasmas, y se cambia, se busca el cambio. Así que la presencia, más allá de ser una preciosa novela gótica de vida y muerte, tiene una presencia de fantasmas increíble y súper apreciable. Cumbres Borrascosas, recomendación, que tienen que haberla leído, y si no la han leído, léanla bajo esta perspectiva, por favor, se los pido. Y por último, son en realidad una saga de libros, ¿sí? No tengo el primero, no sé cómo se pronuncian bien porque es gaélico antiguo el nombre de los 4 libros. Yo tengo en físico y leí hasta el tercero porque el cuarto nunca se editó traducido y no llegó, por supuesto, acá, ni sin traducir, y traducido, olvidémoslo, ¿no? No tengo el primero presente acá porque lo presté, ¿sí? Y no los voy a pronunciar. El primero es este, no los voy a pronunciar porque es gaélico antiguo, ¿sí? El segundo es este, o sea, se llaman Fantasma, Espectro, Espíritu en la traducción, ¿ok? Igual se los voy a dejar acá, ¿ok? Para que los puedan ver. Y el tercero es este. Ya les digo, la historia queda inconclusa, sin embargo, no es que produce como demasiado daño no haber terminado la historia, sí que tengo ganas de terminarla, de saber cómo finaliza, pero los 3 libros por sí solos son bastante lindos, bastante interesantes y desarrollan cada uno una aventura diferente, digamos, siempre siguiendo a los mismos personajes. Están solo en tapa dura y no son como demasiado largos. Aparte, no sé, a mí me pasó que los empecé a leer, los encontré de pura suerte cuando era adolescente, muy adolescente, los encontré de pura suerte y nada, no me duraron ni una sola noche que me los iba terminando y fui corriendo. En ese momento teníamos acá solamente a Jenny, librería Jenny, y luego salió el Ateneo, así que fui corriendo buscándolos y por suerte estaban de esos libros que no prometen mucho, que están puestos así como por ponerse. Tenés las sagas más famosas o los libros más famosos que han salido y estaban estos puestos abajo, y la verdad que son una delicia total y absoluta. Si puedo llegar a decirles de historias de fantasmas, saga favorita, les digo estos, sin dudar, ¿sí? Sobre todo porque la historia transcurre con la personaje principal de Adam, que ve muertos, ¿sí? Veo gente muerta, la premisa, y que se desarrolla en Escocia. Ya saben, y si no saben, se están enterando ahora, Escocia es mi lugar en el mundo, no hay otro. No hay otro. No me iría a vivir a Japón, no me iría a vivir a Corea, que saben que me gusta mucho y que me encantaría visitar. O en Nueva Orleans, tal vez sí te lo pienso, que es mi segundo lugar en el mundo. Pero Escocia tiene todo, absolutamente todo. Tiene castillos, llueve la mayor parte del tiempo, hace frío la mayor parte del tiempo y tiene tantas historias de fantasmas que personas que habiten todo Escocia, no solamente Edimburgo, todo Escocia. Es mi lugar en el mundo. Tengo un amor, sí, por este país sin haberlo visitado, que no pueden no ser mis libros favoritos transcurriendo así en lo que es Escocia. Trae mucho del folclore gaélico escocés también, nombre de algunos personajes, orígenes de algunos personajes. Comienza, como les decía, con Liadan y bueno, su manera de ver muertos, que no lo sabía y no se da cuenta hasta que se desarrolla la historia principal. Tiene otros personajes súper lindos con vivencias que nuevamente podemos sentirnos identificados tranquilamente. La
personalidad, por así decirlo, o el conductismo, la manera de conducta de los muertos es lo más cercano que vi representados. O sea, la escritora realmente o se informó o la inspiraron, porque ciertas conductas de los muertos, ¿sí? Por más de que no sean maléficos o muertos totalmente cerrados a la evolución, siempre tienen un tipo de conducta que no convive con la del vivo, por así decirlo, y que con el tiempo se va como potenciando. Entonces esto lo ven muy reflejado. En Hannah Boone también vemos reflejado ese tipo de conductas que se describen como encaprichamiento o accesos de ira, ¿sí? Ira asesina, que por más de que un muerto no tenga, ya les digo, la peor de las maldades encima, no sea el ser más involucionado y estancado, tienden a tener ese tipo de conducta en sí, porque no son algo que ha evolucionado, no son algo que ha pasado a lo que sigue, a lo que continúa, sino que son algo estancado, y el estancamiento produce este tipo de evolución que va cada vez más para atrás. Entonces, lo desarrolla muy bien esta saga de libros, ese tipo de característica, ¿sí? Y aparte también nos trae otro tipo de muertos que sí ya tienen esta naturaleza violenta, como las Mara, de venganza, ¿sí? Muertos que se producen, muertos estancados, ¿no? Que se producen de tal manera que si tienen ese tipo de involución y violencia que se nota en muchas culturas, presente en muchas culturas. Así que bueno, mi última recomendación son estos preciosos libros. Ya les digo, no tengo el primero porque lo presté, pero no se los pierdan, por favor, que es una historia preciosa y súper bien desarrollada realmente. Estas han sido las recomendaciones por hoy. Como les digo, no me quería exceder demasiado, es muy tarde, estoy muy cansada, se notará, ¿sí? Siempre en los especiales que más me gusta es donde más me trabo, donde más mal le sale algo, no sé por qué, es una maldición que tengo. Pero espero que les haya gustado. Quiero que me comenten, quiero que me digan si han leído, visto algunos, qué les pareció, si lo van a hacer. Cuando lo hayan hecho, vuelvan a este especial y comenten que no, acá en el tiempo no nos quedamos, que para eso están, para ser vistos y revistos y revistos todas las secciones y todos los episodios y capítulos. Así que cuando quieran o vean algunas de las recomendaciones, porque a mí eso me hace muy feliz, me pone muy contenta. Entonces, cuéntenme si me han visto, si van a ver, si vieron, qué les pareció, han notado esto del análisis que les traigo de cada uno. Y en especial quiero que me comenten si me faltó alguno que ustedes consideran que debería estar y siguen saliendo especiales de fantasmas. Así que si me faltó alguno y ustedes quieren que lo traiga, aunque no lo haya visto, vamos y lo vemos, es parte de nuestro trabajo hacerlo, me lo dejan en comentarios también. Gente mágica, grabé este especial de noche, así que ya veo si me voy con alguna peli o alguno de estos libros para releer mientras duermo. Me despido por hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme visto, y nos estamos viendo próximamente.